Cada fotografía de esta lista fue tomada en un momento que se sintió completamente ordinario. Una adolescente posa en una azotea. Una novia ríe en la calle. Un político fotografía a su sonriente familia. Un niño está sentado sobre los hombros de su padre junto a un coche aparcado. Ninguno de ellos sabía lo que estaba a punto de ocurrir, y en algunos casos tampoco lo sabía el fotógrafo. El obturador hizo clic, la imagen fue capturada y luego segundos o minutos después, todo lo que aparecía en el encuadre había desaparecido. Estas son 50 fotografías que los gobiernos intentaron enterrar, que las instituciones intentaron suprimir y de las que la historia intentó apartar la mirada. Imágenes de últimos momentos, últimas sonrisas y el instante exacto antes de la catástrofe. Algunas se convirtieron en prueba clave en juicios penales, algunas cambiaron leyes, algunas todavía no tienen explicación oficial. Una vez que entiendas lo que estás mirando en cada una de estas, no podrás volver a verlas de la misma manera. Estas son 50 fotos prohibidas que no deberías ver. Número 50. Prácticas psiquiátricas del siglo XIX. Alemania, 1890. Una era en que las paredes de las instituciones psiquiátricas resonaban no con curación, sino con castigo disfrazado de cuidado. Uno de los métodos más perturbadores consistía en obligar a los pacientes a mantener una posición similar a la crucifixión durante horas, con los brazos extendidos y el cuerpo rígido. Los médicos creían que la postura apaciguaba las mentes indisciplinadas, aunque en realidad profundizaba el trauma, causaba lesiones físicas y no lograba nada excepto el agotamiento. Los pacientes encerrados en estas frías habitaciones no estaban siendo tratados por su enfermedad, estaban siendo castigados por ella, moldeados por una comprensión de la salud mental tan primitiva que el miedo y la ignorancia impulsaban cada decisión detrás de esas paredes. Estas fotografías sobrevivieron porque las instituciones las documentaron como prueba de progreso, como evidencia médica de atención moderna. Lo que realmente documentan es cuán recientemente la línea entre la medicina y la crueldad era invisible, y sin embargo, la historia rara vez permanece en silencio, porque el siguiente incidente muestra cómo esa misma crueldad podía estallar a plena luz del día, sacudiendo a toda una nación. Número 49. El incidente del Motel Monson. En 1964, en el apogeo de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, el Motel Monson en Florida se convirtió en el escenario de una de las fotografías más condenatorias de la era. Durante una protesta pacífica en la piscina, el gerente James Brock marchó hasta el borde y vertió ácido muriático directamente en el agua, donde estaban nadando activistas negros, con la intención de obligarlos a salir. La imagen del ácido salpicando en una piscina donde la gente protestaba pacíficamente se extendió por toda la nación en cuestión de días, y no requirió comentario alguno. El acto se explicaba por sí solo. Lo que Brock pretendía como una humillación se convirtió en el argumento visual que derribó la resistencia política a la Ley de Derechos Civiles de 1964, que fue aprobada menos de 3 semanas después. El mundo vio el coraje y la injusticia al descubierto en un solo encuadre. Y momentos como estos reformaron la ley estadounidense para siempre, incluso mientras otros se encontraban bajo los focos simplemente por su apariencia, como la siguiente figura de nuestra lista. Número 48. Stefan Bibrowski, el hombre león. Stefan Bibrowski nació en Polonia con hipertricosis, una rara condición genética que provoca un crecimiento de cabello grueso por todo el cuerpo, transformando su apariencia en algo a la vez llamativo y profundamente malinterpretado. Los promotores de circo de principios del siglo XX se aprovecharon de esto, presentándolo como un espectáculo de la naturaleza y facturándolo como Lionel, el hombre de cara de león. Sin embargo, más allá de las luces del escenario, Bibrowski rompió todas las expectativas que el público traía consigo. Hablaba 5 idiomas con fluidez, leía literatura clásica y se conducía con un agudo e ingenioso refinamiento que sorprendía a cualquiera que se molestara en mirar más allá de lo que había venido a ver. Era completamente consciente de la brecha entre cómo era presentado y quién era realmente, y actuó en Europa y América del Norte durante décadas, fascinando a audiencias que casi nunca pensaron en hacerle una sola pregunta. Su fotografía fue ampliamente restringida en las primeras publicaciones por su calidad confrontacional. Mirarla directamente significa mirar a alguien que te devuelve la mirada, de manera inteligente y consciente, negándose a cooperar con la etiqueta que el mundo le había asignado. La vida de Bibrowski sigue siendo uno de los ejemplos más fascinantes de cómo los seres humanos juzgan mal lo que no pueden categorizar. Número 47. El jaguar sigiloso.
En esta inquietante fotografía, un jaguar se aproxima a un hombre por detrás, con el tipo de silencio absoluto y pausado, que hace genuinamente aterradores a los grandes depredadores. El hombre no tiene idea. Su compañero está cerca con un arma visible pero sin levantar, consciente del peligro general, pero aún no del específico que está cerrando la distancia detrás de su compañero. Los jaguares son cazadores de emboscada por naturaleza y cierran la distancia con una precisión controlada y deliberada, antes de un estallido explosivo que ofrece casi ninguna ventana de reacción. La brecha entre no está ocurriendo nada y el ataque ya ha terminado se mide en fracciones de segundo. La imagen captura algo profundamente perturbador sobre la confianza humana en entornos salvajes. El hombre está parado en el mundo del jaguar, comportándose como si el peligro fuera teórico. El jaguar está demostrando que no lo es. Y aunque este encuentro terminó en devastación, el siguiente caso es aún más escalofriante. Número 46. Regina K. Walters, fotografiada por su captor. En 1990, Robert Ben Rhodes, un conductor de camiones de larga distancia que más tarde sería condenado como el asesino de las paradas de camiones, capturó a Regina K. Walters y a su novio Ricky Lee Jones mientras hacían autostop hacia México. Ricky fue asesinado primero. Regina fue retenida cautiva dentro del semirremolque modificado de Rhodes durante días, un vehículo que había convertido en una cámara privada de control con sujeciones y espacios de confinamiento. La fotografía que Rhodes tomó de Regina dentro de un granero en Illinois, mostrándola aterrorizada y acorralada, con un vestido negro y tacones que él le había obligado a ponerse, fue tomada deliberadamente como registro de su dominio en las últimas horas de ella. Sigue siendo una de las piezas de evidencia más perturbadoras jamás presentadas en un caso de crimen real, y se convirtió en la razón por la que Rhodes fue relacionado con su muerte en absoluto. Documentó sus propias acciones, y esa documentación destruyó su capacidad de negarlas. Actualmente cumple cadena perpetua. Pero el horror no termina aquí. Número 45. La foto del anuario escolar. En abril de 1999, los estudiantes de la escuela secundaria Columbine se reunieron para lo que debería haber sido una fotografía de anuario sin importancia, del tipo que se toma docenas de veces durante cualquier año escolar. Entre los rostros sonrientes, en la esquina superior izquierda, Eric Harris y Dylan Klebold posaron con los dedos formando gestos de pistola hacia la cámara. En el momento en que fue tomada, nadie los apartó, nadie marcó la imagen, y parecía no ser más que un gesto de adolescentes que eran, por todas las apariencias visibles, simplemente estudiantes. Menos de 2 semanas después, el 20 de abril, llevaron a cabo uno de los ataques escolares más mortíferos de la historia estadounidense, acabando con 13 vidas y alterando la forma en que las escuelas de todo el país abordaban la seguridad, la evaluación de amenazas y las primeras señales de radicalización. La fotografía del anuario fue suprimida de la publicación, pero las copias circularon, y desde entonces se ha convertido en una de las imágenes más estudiadas en la historia de la seguridad escolar, analizada no por lo que muestra, sino por lo que era visible y lo que fue ignorado. Y a veces, la tragedia golpea sin ninguna advertencia, como un selfie tomado solo minutos antes del desastre. Número 44. El selfie de Beirut. Un grupo de adolescentes libaneses se tomó un selfie en una tarde ordinaria en Beirut, capturando un momento despreocupado de amistad sin ningún peso detrás. Uno de ellos, Muhammad Shar, estaba en el centro mirando directamente a la cámara, completamente inconsciente de que estos serían los últimos segundos de su vida. Poco después de que el obturador hiciera clic, un artefacto detonó cerca y Muhammad y varios de sus amigos desaparecieron al instante. El selfie, ya subido, permaneció en línea y se difundió ampliamente como registro de los últimos momentos de un adolescente, que no tenía idea de que esa tarde terminaría como lo hizo. La imagen generó un debate significativo sobre la ética de volver a publicar fotografías de los recientemente fallecidos, particularmente cuando los sujetos habían tomado las imágenes ellos mismos. Para las familias involucradas, fue a la vez un último recuerdo y una fuente de dolor continuo. Y como muestra la historia, la catástrofe no siempre proviene del conflicto, a veces cae del cielo. Número 43. Vuelo 90 de Air Florida. En un gélido día de enero de 1982, el vuelo 90 de Air Florida, un Boeing 737, luchó por despegar del Aeropuerto Nacional de Washington después de que el hielo se hubiera acumulado en sus alas durante una larga espera en la pista. Se había realizado el deshielo estándar, pero el avión había esperado demasiado tiempo antes del despegue y el hielo había regresado.
Momentos después del despegue, el avión no logró ganar altitud, colisionó con vehículos en el puente de la calle 14 y se hundió en el helado río Potomac que había debajo. 78 personas perdieron la vida en el accidente y sus consecuencias. Los helicópteros de rescate sacaron a 5 supervivientes del agua helada en imágenes transmitidas en directo por la televisión nacional. Uno de esos supervivientes, Arland D. Williams Jr., repetidamente pasó la cuerda de rescate a otros antes que a él mismo, y cuando los rescatistas regresaron por él, se había hundido bajo el agua. Fue el único superviviente que no logró salir, y el puente lleva ahora su nombre. Esto nos lleva a otra explosión que sacudió Beirut, esta vez en medio de una boda. Número 42. La novia de la explosión de Beirut. Una joven novia estaba en su vestido de boda en las calles de Beirut el 4 de agosto de 2020, resplandeciente de alegría mientras las cámaras capturaban lo que ella creía que sería el día más feliz de su vida. La novia Isra Seblani estaba en medio de una sesión de fotos riendo bajo la cálida luz de la tarde, cuando a las 6:08 de la tarde, 2.750 toneladas de productos químicos almacenados incorrectamente en el puerto de Beirut detonaron en una de las explosiones no nucleares más grandes jamás registradas. En un instante, su celebración se convirtió en caos. Las ondas expansivas destrozaron edificios por toda la ciudad, hirieron a más de 6.000 personas, y las imágenes de su vestido ondeando violentamente mientras caía se convirtieron en una de las imágenes más icónicas del desastre. Ella sobrevivió, más de 200 otras personas no. El perturbador contraste entre su radiante sonrisa y la devastación que siguió hizo que la imagen fuera imposible de apartar la vista, y Seblani dijo más tarde que esperaba que permaneciera en la memoria de la gente como un recordatorio de lo que ocurrió ese día. Y así como algunos momentos convierten ocasiones alegres en caos, la siguiente entrada muestra cómo un animal salvaje puede transformar una visita rutinaria al zoológico en noticia internacional. Número 41. Catherine Warburton y Binky el oso. Catherine Warburton, una turista australiana de 29 años que visitaba el zoo. Número 40. Soldado ucraniano sobre una mina terrestre. En esta impactante imagen de 2023, un soldado ucraniano carga sobre terreno abierto, sin saber que está a centímetros de un dispositivo oculto enterrado en la tierra bajo sus pies. La tensión en la fotografía parece casi congelada, uno de esos momentos en que el destino contiene la respiración. El dispositivo detonó segundos después, lanzándolo violentamente hacia atrás y costándole su pierna derecha, un recordatorio de cuán instantánea y completamente un solo paso puede reescribir una vida. Ucrania es actualmente uno de los territorios con más minas terrestres de la Tierra, con la ONU estimando decenas de miles de kilómetros cuadrados de tierra contaminada, que seguirá representando un riesgo para civiles y soldados durante décadas después de que termine el conflicto. La fotografía capturan a un soldado. Un momento, pero la escala del problema detrás de ella es órdenes de magnitud mayor. Y por inquietante que sea esta imagen, la siguiente historia nos lleva a una ejecución en tiempo de guerra que ha perturbado a los historiadores durante décadas. Número 39. El sargento Leonard Seafleet. El sargento Leonard Seafleet era un soldado australiano de fuerzas especiales capturado durante una misión de reconocimiento en Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial, un campo de batalla implacable conocido por su terreno traicionero y por no dar cuartel a los prisioneros. Esta fotografía lo muestra arrodillado, con las manos atadas a la espalda, momentos antes de su ejecución a manos de las fuerzas japonesas. La imagen fue encontrada en el cuerpo de un soldado japonés muerto en combate y fue publicada más tarde en la revista Life, convirtiéndose en una de las fotografías más ampliamente distribuidas del teatro del Pacífico y en evidencia presentada en los procedimientos de posguerra. Los historiadores han señalado que la expresión de Seafleet parece deliberadamente compuesta. Un hombre que ya no tenía opciones y eligió cómo enfrentar lo que se avecinaba con la dignidad que el momento le permitía. Si esa lectura es precisa o una proyección sobre alguien que simplemente no tenía elección, la fotografía nunca ha dejado de exigir una respuesta de cada persona que la ve. Los últimos momentos de Seafleet reflejan una verdad que los soldados siempre han llevado consigo, que cuando una misión sale mal en el lugar equivocado, no hay negociaciones ni rescate, solo el brutal peso de la guerra estableciéndose. Número 38. El último paseo de Karl Wallenda. Karl Wallenda había pasado 50 años desafiando la gravedad sobre multitudes que aclamaban, construyendo una reputación por las actuaciones en la cuerda floja que hacía de su nombre sinónimo del arte. Pero en marzo de 1978, a la edad de 73 años, intentó caminar sobre un cable entre dos hoteles, en San Juan, Puerto Rico, 121 pies sobre la calle de abajo. Un truco que estaba decidido a demostrar que la edad no podía quitarle.
Justo momentos antes de su caída, esta imagen lo captura firme, concentrado y completamente absorto en el paseo. La misma compostura que había llevado sobre los cables a lo largo de toda su carrera. No está ejecutando precaución, está ejecutando maestría. Los testigos informaron que repentinas ráfagas de viento desestabilizaron el cable, y Wallenda perdió el equilibrio y cayó, muriendo al impactar. Se le había citado muchas veces diciendo que la vida misma estaba en el cable, y todo lo demás era solo espera. Y esa cita se convirtió en su obituario. Y por trágico que fuera su acto final, la siguiente historia muestra cuán rápidamente puede terminar la vida, incluso durante lo que parece ser un momento ordinario. Número 37. La última foto de Andrei Retrovsky. El joven de 17 años Andrei Retrovsky posó casualmente en el borde de un edificio para una fotografía, sin saber que estaba capturando los últimos segundos de su vida. Sus amigos recordaron más tarde que ese día no parecía haber nada inusual, solo un adolescente trepando a algún lugar donde probablemente no debería estar para conseguir un mejor ángulo, como los adolescentes suelen hacer. Solo 10 segundos después de que el obturador hiciera clic, se resbaló desde el borde y cayó. Su historia se convirtió en parte de un patrón documentado que los investigadores comenzaron a rastrear a principios de la década de 2010, un aumento global de muertes vinculadas directamente a la búsqueda de fotografías extremas. Entre 2011 y 2017, más de 250 personas perdieron la vida en incidentes relacionados con selfies en todo el mundo, incluyendo caídas, ahogamientos, vehículos y encuentros con animales. Retrovsky es uno de los nombres detrás de esas cifras, y su historia ha sido utilizada desde entonces como advertencia sobre cuán delgado es el margen entre una buena toma y una última. Mientras que el caso de Andrei fue accidental, la siguiente tragedia involucra a un animal salvaje cuyos instintos no podían ser razonados. Número 36. Siegfried y Roy. Durante una actuación en Las Vegas en 2003, el famoso dúo Siegfried y Roy deslumbraba a un público lleno cuando uno de sus queridos tigres blancos, Montecore, de repente atacó a Roy Horn en medio del acto. En un instante, el espectáculo se transformó de espectáculo en caos cuando el tigre mordió el cuello de Roy y lo arrastró por el escenario ante cientos de atónitos testigos. El ataque causó heridas graves, parálisis parcial y complicaciones médicas de por vida que Roy llevó hasta su fallecimiento en 2020. Su larga actuación, una pieza icónica del entretenimiento de Las Vegas, construida sobre la premisa de que la confianza y la experiencia podían unir de manera segura la brecha entre los humanos y los depredadores ápice, terminó esa noche y nunca volvió a abrirse. El propio Roy dijo más tarde que creía que Montecore intentaba protegerlo después de que tropezara, reaccionando como los tigres hacen cuando ven caer a un compañero. Pero independientemente de la razón, una era construida sobre la ilusión, la confianza y la belleza peligrosa colapsó en un segundo único e irrepetible. Y en la siguiente entrada, el peligro regresa en un escenario donde se suponía que el dominio sobre la naturaleza era algo natural. Número 35. Ali Khan Samsudin. Ali Khan Samsudin, el famoso rey de las serpientes de Malasia, había construido una reputación a lo largo de décadas basada en la pura temeridad. Realizaba rutinas impresionantes a menudo rodeado por docenas de cobras vivas simultáneamente, confiando en años de experiencia acumulada, un conocimiento íntimo de los animales y una calma extraordinaria que el público encontraba a la vez hipnotizante y difícil de creer. Pero en 2006, durante una actuación de rutina, una cobra golpeó más rápido de lo que pudo reaccionar, y la mordedura resultó fatal, cortando la vida de un hombre que había pasado décadas realizando el acto que finalmente lo mató. Su historia lleva una verdad que ninguna cantidad de experiencia puede eliminar por completo. Entendía a esos animales mejor que casi cualquier persona viva, y aún así, no fue suficiente. Las cobras no son compañeras y no están domadas. Son animales venenosos que operan por instinto, y el instinto no hace concesiones por la reputación ni por los años de experiencia. Y de un artista traicionado por su oficio, pasamos a una traición más oscura, una cometida por alguien en quien se suponía que se podía confiar. Número 34. Jolie Callan. Jolie Callan se unió a su exnovio, Lauren Buhner, para lo que fue presentado como una caminata pacífica en el Parque Estatal Cheaha, Alabama, el 30 de agosto de 2015. Las fotografías que él tomó de ella a lo largo del sendero, sonriente, de pie contra acantilados escarpados, completamente a gusto, se convertirían más tarde en escalofriante evidencia en un caso penal. En algún punto de ese sendero, Buhner la empujó desde un acantilado de 40 pies. Ella no sobrevivió, y él intentó posteriormente presentar su muerte como una caída accidental.
Los investigadores analizaron las fotografías que él había tomado de ella en las horas previas y combinadas con registros telefónicos, testimonios de testigos y evidencia forense contradijeron su versión de los hechos por completo. Bunner fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. Las fotografías que eligió tomar de Jolie durante la caminata se convirtieron en un registro de su propia premeditación, presentado como evidencia en su contra en el tribunal, y de un crimen nacido de la violencia calculada. Pasamos a continuación a un héroe cuyos últimos momentos fueron dedicados a salvar a otros. Si este video te está impactando más de lo que esperabas, adelante y dale al botón de me gusta. Ayuda a que más personas lo encuentren, y estas historias genuinamente merecen una audiencia más amplia. Todavía no estamos ni a la mitad, y las siguientes 16 entradas son donde el peso histórico se vuelve verdaderamente sobrio. Quédate con nosotros. Número 33. Samangunan. Rescate de la cueva de Tailandia. Esta fotografía captura al ex Navy SEAL tailandés, Samangunan, justo antes de embarcarse en la operación de rescate que cautivó al mundo en 2018. 12 niños y su entrenador de fútbol quedaron atrapados en lo profundo del sistema de cuevas Tham Luang, en el norte de Tailandia, rodeados por aguas que subían y oxígeno que disminuía después de que las lluvias monzónicas sellaron los pasillos detrás de ellos. Gunan se había retirado del servicio activo, pero se ofreció voluntariamente específicamente para ayudar, buceando a través de pasillos inundados y en completa oscuridad para entregar tanques de oxígeno al grupo atrapado. Completó la entrega. En el viaje de regreso, perdió el conocimiento por privación de oxígeno y no pudo ser reanimado. Había desaparecido antes de que uno solo de los niños hubiera sido rescatado. Sabía el riesgo que corría, y fue de todas formas. Los 12 niños y su entrenador fueron sacados con vida a lo largo de los días siguientes. Una estatua de Samangunan se erige ahora en la entrada de la cueva donde dio su vida, y su fotografía es el rostro de lo que ese rescate realmente costó. Número 32. El desastre del espectáculo aéreo de Shoreham. Durante el espectáculo aéreo de Shoreham en West Sussex, Reino Unido, el 22 de agosto de 2015, los espectadores observaban con anticipación cómo un avión a reacción Hawker Hunter ascendía en una maniobra de bucle. Algo salió terriblemente mal. El avión no logró completar el bucle a la altitud y velocidad a la que viajaba, precipitándose directamente sobre la doble calzada A27 que había debajo. 11 personas perdieron la vida, ninguna de ellas en el espectáculo aéreo, todas ellas en vehículos en una carretera por la que casualmente conducían cuando el avión cayó. El piloto sobrevivió, aunque sufrió heridas graves. El desastre desencadenó una revisión exhaustiva de las regulaciones de seguridad de los espectáculos aéreos en todo el Reino Unido, resultando en aprobaciones más estrictas para maniobras acrobáticas y zonas de amortiguación obligatorias sobre carreteras y áreas pobladas. Esas regulaciones llegaron demasiado tarde para las 11 personas que murieron en esa carretera, un recordatorio contundente de que cuando los aviones de alta velocidad y las áreas civiles pobladas comparten el mismo cielo, el margen de error se mide en vidas. Número 31. James Bulger. En esta desgarradora imagen de 1993, el pequeño James Bulger de 2 años es visto caminando de la mano con un niño mayor a través del centro comercial Strand, cerca de Liverpool, lo que parecía en las borrosas imágenes del circuito cerrado de televisión ser un momento completamente inocente. Horas después, James había sido llevado varios kilómetros a través de la ciudad por 2 niños de 10 años, Robert Thompson y John Venables, quienes le quitaron la vida en una vía de tren. El caso sacudió al mundo no solo por su brutalidad, sino por la edad de los responsables. Thompson y Venables se convirtieron en los perpetradores condenados más jóvenes de este tipo de crimen en la historia del Reino Unido, y su caso encendió un intenso debate nacional sobre la edad de responsabilidad penal, el impacto de los medios violentos y qué condiciones pueden producir violencia en niños. La imagen del circuito cerrado de James caminando con uno de los niños que le quitaría la vida se convirtió en una de las imágenes más inquietantes en la historia moderna del crimen británico, y sigue restringida de publicación completa en varias jurisdicciones. Es una fotografía que captura la inocencia traicionada de la manera más inimaginable. Número 30. Avión kamikaze japonés. Esta impactante imagen captura la fracción de segundo antes de que un avión kamikaze japonés caiga en espiral hacia un buque de guerra estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Una estrategia de ataque nacida de la desesperación y conducida por un nacionalismo que pedía a sus hombres más jóvenes que se convirtieran en armas. Los pilotos kamikaze eran a menudo adolescentes y hombres en sus 20 años, que les decían que su sacrificio protegería el futuro de Japón y honraría a sus familias, aunque la realidad era que para finales de 1944,
B-24, Japón había perdido la superioridad aérea y estaba compensando con un puro costo humano. En el mismo encuadre, un B-24 Liberator es visible desintegrándose tras un impacto directo del fuego antiaéreo, con llamas que se arrastran mientras cae. Dos naciones diferentes, dos aviones diferentes, el mismo momento de destrucción irreversible. Casi 4.000 pilotos kamikaze llevaron a cabo estas misiones entre 1944 y 1945. Infligieron daños significativos y no cambiaron el resultado de la guerra. Las fotografías de su aproximación fueron clasificadas por el mando militar de los Estados Unidos en ese momento, porque el liderazgo no quería que el público estadounidense entendiera cuán efectivos eran los ataques. La siguiente historia muestra a otro hombre que se atrevió a desafiar el aire, esta vez desde lo alto de un icono parisino. Número 29. Franz Reichelt. Franz Reichelt, un excéntrico sastre franco-austriaco convertido en inventor, estaba completamente convencido de haber diseñado un traje paracaídas portátil que revolucionaría la seguridad de la aviación y salvaría las vidas de los pilotos en apuros. Seguro de su creación y decidido a demostrarla públicamente, en 1912 eligió la Torre Eiffel como terreno de prueba, un espectáculo que atrajo a reporteros, equipos de filmación y multitudes curiosas. Momentos antes de dar el paso desde la primera plataforma, estaba de pie en el borde luciendo tranquilo, incluso orgulloso, completamente seguro de lo que ocurriría a continuación. Pero cuando saltó, el paracaídas no se abrió y cayó 187 pies hasta el suelo helado que había debajo. Los informes de la autopsia revelaron más tarde que había sufrido un ataque al corazón durante la caída, lo que significa que probablemente ya no estaba con vida antes de llegar al suelo. La película de su salto, una de las primeras grabaciones de un accidente fatal, está disponible públicamente hoy en día, y en ella se ve compuesto, incluso satisfecho. La brecha entre su certeza absoluta y lo que realmente ocurrió ha hecho de su historia uno de los ejemplos más citados de exceso de confianza fatal en la historia de la invención. Su historia se convirtió en algo a la vez de advertencia y legendario. Número 28. El presidente John F. Kennedy. Esta icónica fotografía muestra la caravana del presidente John F. Kennedy conduciendo por la calle Main de Dallas el 22 de noviembre de 1963. Rodeada de multitudes que aclamaban, banderas que ondeaban y el tipo de calidez pública que las caravanas están diseñadas para generar y exhibir. El presidente es visible, saludando, completamente a gusto con la multitud a su alrededor. Solo minutos después, cuando la caravana giró hacia la calle Elm y pasó frente al depósito de libros escolares de Texas, se dispararon tiros. Kennedy fue alcanzado y murió en el Hospital Memorial Parkland poco después, a la edad de 46 años. Su asesinato sigue siendo uno de los eventos más documentados y al mismo tiempo más debatidos de la historia estadounidense. La Comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo, aunque los documentos desclasificados y décadas de investigación independiente han producido preguntas que persisten hasta hoy. La fotografía, tomada en los últimos minutos ordinarios de su última aparición pública, se encuentra entre las últimas imágenes de él moviéndose entre una multitud que no tenía idea de lo que estaba a minutos y lleva el mismo peso insoportable que todas las últimas fotografías comparten. Número 27. El atentado de Oklahoma City. Esta escalofriante imagen está relacionada con los momentos previos al atentado de Oklahoma City del 19 de abril de 1995, cuando un camión de alquiler cargado con aproximadamente 4.800 libras de explosivos caseros fue detonado frente al edificio federal Alfred P. Murrah. La explosión destruyó la fachada del edificio, acabando con 168 vidas, incluyendo 19 niños en una guardería del segundo piso, e hiriendo a casi 700 personas más. Timothy McVeigh, un ex soldado del ejército de los Estados Unidos, llevó a cabo el ataque como un acto de extremismo doméstico antigubernamental y fue condenado y ejecutado en 2001. Fue el acto de terrorismo doméstico más mortífero en la historia estadounidense hasta ese momento, destrozando la ilusión de que tal violencia catastrófica solo podía provenir de amenazas extranjeras. La fotografía del bombero Chris Fields cargando a la pequeña Bailey Almond, de 1 año, de entre los escombros, ganó el premio Pulitzer y se convirtió en una de las imágenes definitivas de la década. Y por horrible que fuera este ataque, la siguiente entrada captura un momento en que la violencia política se desenvolvió en directo por la televisión nacional. Número 26. Otoya Yamaguchi. Ataca al político Inejiro Asanuma. Esta fotografía congela el momento exacto en que Otoya Yamaguchi, un ultranacionalista de 17 años,
Irrumpió en el escenario durante un debate político televisado a nivel nacional en Tokio en 1960 y hundió una hoja de espada tradicional en el abdomen de Inejiro Asanuma, presidente del Partido Socialista de Japón, ante un público en vivo y cámaras de transmisión. El fotógrafo Yasushi Nagao capturó el preciso momento del ataque, la hoja ya dentro de Asanuma, la expresión fija de Yamaguchi, y la imagen pasó a ganar el premio a la foto de prensa del mundo del año, convirtiéndose en una de las fotografías políticas más reconocidas jamás tomadas. La seguridad sometió a Yamaguchi en el lugar. 3 semanas después, murió por suicidio en su celda de detención. Asanuma no sobrevivió al ataque. La transmisión fue una de las primeras instancias en la historia de un ataque político capturado en televisión en directo, e inició un proceso de reflexión nacional en Japón sobre el extremismo, la influencia de los movimientos ultranacionalistas y lo que ocurre cuando la violencia política camina hacia un escenario frente a una cámara en vivo. Y de este acto de violencia política pasamos a una tragedia que involucra a alguien que apenas había comenzado su carrera. Número 25. La oficial Ashley Guindon. Esta fotografía muestra a la oficial Ashley Guindon sonriendo con orgullo en su primer día con el Departamento de Policía del Condado de Prince William, en Virginia, en 2016, un día hacia el que había trabajado y se había entrenado durante años. Su carrera comenzó con emoción y promesa, pero la tragedia golpeó solo horas después de su primer turno. Respondiendo a una llamada de disturbio doméstico, Ashley y otros 2 oficiales llegaron a una casa donde Ronald Hamilton ya había atacado a su esposa Crystal antes de que la policía llegara a la puerta. Cuando los oficiales se aproximaron, abrió fuego. Ashley Guindon fue asesinada. Los otros 2 oficiales resultaron gravemente heridos. Hamilton fue condenado a muerte, una pena que más tarde fue reducida a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ashley tenía 28 años y había sido policía durante menos de 12 horas. Su fotografía, tomada en un día que se sentía como el comienzo de todo, se convirtió en una imagen conmemorativa circulada por todo el mundo dentro de las 24 horas de su fallecimiento, y un recordatorio contundente de que los peligros a los que se enfrentan los oficiales están presentes desde el primer momento en que se ponen un uniforme. De su trágico primer turno, pasamos a un piloto cuya única misión alteró el curso de la historia mundial. Número 24. El coronel Paul Tibbets y el Enola Gay. En esta inquietante imagen, el coronel Paul W. Tibbets Jr. saluda con confianza desde la cabina del Enola Gay, un Boeing B-29 Super Fortress, en las primeras horas de la madrugada del 6 de agosto de 1945, momentos antes de llevar a cabo una de las misiones más trascendentales y debatidas en la historia de la guerra. Horas después, el Enola Gay lanzó la primera arma atómica utilizada en combate sobre la ciudad de Hiroshima, Japón, desatando una destrucción a una escala que nunca había existido antes, una explosión y sus efectos posteriores que acabaron con entre 90.000 y 166.000 vidas para finales de ese año. Tibbets mantuvo durante el resto de su vida. Murió en 2007. Que la misión fue la decisión correcta, argumentando que acortó la guerra y en última instancia salvó más vidas de las que costó. Nunca expresó arrepentimiento público y solicitó que no se proporcionara ninguna lápida tras su muerte, específicamente para evitar que se convirtiera en un lugar de protesta. Sigue siendo una de las figuras más históricamente significativas y moralmente debatidas del siglo XX. El evento acabó con innumerables vidas y reformó la política global y la guerra de maneras que se sienten todavía hoy. Número 23. Ayrton Senna, antes del Gran Premio de San Marino de 1994. Esta fotografía captura al legendario de la Fórmula 1 Ayrton Senna en un momento tranquilo y reflexivo antes del Gran Premio de San Marino de 1994, en Imola, Italia. Conocido por su feroz competitividad y su habilidad casi sobrenatural al volante, Senna raramente mostraba vulnerabilidad. Sin embargo, aquí, quienes lo conocían, describieron su actitud ese día como inusualmente apagada, como si percibiera algo que el resto del paddock no percibía. El fin de semana de carrera ya había estado marcado por un grave accidente que involucró a Rubens Barrichello el viernes y un incidente fatal que involucró a Roland Ratzenberger el sábado, la primera fatalidad que la Fórmula 1 había visto en 12 años. Senna lideraba en la 7ª vuelta cuando su coche abandonó la pista en la curva Tamburello, a casi 300 km por hora y golpeó un muro de concreto. Tenía 34 años. Su fallecimiento envió ondas de choque por el mundo del automovilismo y provocó una revisión inmediata y amplia de los estándares de seguridad de la Fórmula 1, las estructuras de la cabina, los sistemas de barreras, las zonas de escape y los diseños de casco que protegen a los pilotos. Hoy son un legado directo de lo que ocurrió en Imola esa tarde. El legado de Senna sigue siendo poderoso.
inspirando a generaciones de pilotos que vinieron después de él. Número 22. La silla eléctrica de Sing Sing. Esta inquietante fotografía muestra a un prisionero en sus últimos momentos antes de la ejecución en la silla eléctrica en la instalación correccional de Sing Sing en Nueva York, atado al asiento de madera mientras los testigos observan desde detrás del cristal en una escena que es formal, procedimentalizada y profundamente perturbadora en su misma formalidad. La silla eléctrica fue introducida en Nueva York en 1890 como una alternativa supuestamente más humana a la horca, la afirmación oficial siendo que era más rápida, más limpia y más digna. En la práctica, las ejecuciones eran frecuentemente prolongadas, requerían múltiples aplicaciones de corriente y estaban lejos del procedimiento clínico que se describía. La imagen fue suprimida durante años porque revelaba precisamente lo que el Estado no quería que se viera públicamente, que la realidad de la ejecución legal no tenía ningún parecido con cómo la describían los funcionarios. La silla eléctrica no era un instrumento médico, era un ritual público vestido en el lenguaje del progreso, parte sistema judicial y parte teatro macabro. Eventualmente se convirtió en parte del registro documentado más amplio de la pena capital en los Estados Unidos. Y hablando de exhibiciones perturbadoras, nuestra siguiente entrada revela cómo el odio alguna vez desfiló a plena luz del día. Número 21. Miembros del KKK en un carnaval de Canyon City. Esta fotografía muestra a 41 miembros del Ku Klux Klan montando en una noria en un carnaval público en Canyon City, Colorado. Túnicas blancas, capuchas puntiagudas, completamente visibles, completamente sin ser desafiados, completamente ordinarios para todos los que los rodeaban. Las familias asistían al mismo evento, los niños montaban en atracciones cercanas. Los miembros del Klan se movían por la feria como una parte normal de la vida comunitaria, porque en el Colorado de principios del siglo XX lo eran. En el apogeo de su influencia nacional en la década de 1920, la membresía del Klan se estimaba entre 3 y 6 millones de personas, y Colorado tenía una de las membresías per cápita más altas del país. Políticos, funcionarios de las fuerzas del orden y funcionarios del gobierno local eran miembros pública y sin consecuencias. La fotografía de la noria captura algo que en cierta manera es más perturbador que las imágenes de violencia abierta del Klan, la completa y total normalidad del extremismo cuando una sociedad lo ha normalizado, cuando monta en norias de feria y nadie parpadea. Sirve como un doloroso e irreemplazable recordatorio de que el odio no siempre opera en las sombras y que prospera más cuando se le permite estar a plena luz del día. Y con eso, la cuenta regresiva continúa. Estamos casi a la mitad, y si aún no estás suscrito, ahora es un buen momento para corregir eso. Cubrimos eventos históricos, crímenes reales e historias como estas de manera regular. Dale a suscribirse para no perderte lo que viene. Las últimas 20 entradas de esta lista son las que tienden a quedarse con la gente durante más tiempo. No te vayas antes del número 1. Número 20. Albert Einstein en la Universidad de Lincoln. En una era en que la segregación dividía las aulas, los barrios y las instituciones estadounidenses con el pleno respaldo de la ley, Albert Einstein tomó una postura tranquila pero inequívoca. Su visita a la Universidad de Lincoln en Pensilvania, la primera institución en los Estados Unidos en otorgar títulos universitarios a estudiantes negros, fue mucho más que un amable gesto académico. Einstein no llegó simplemente para dar una conferencia sobre física. Se sentó con los estudiantes, escuchó sus experiencias y públicamente y sin rodeos llamó al racismo la peor enfermedad de América. Para que el científico más famoso del mundo dijera eso en 1946, antes de que el movimiento por los derechos civiles hubiera comenzado formalmente, no fue una gentileza simbólica, fue una elección política y conllevaba un riesgo profesional real. Einstein había estado bajo vigilancia del FBI por sus asociaciones y declaraciones públicas, y esta fotografía de la Universidad de Lincoln, mostrándolo en una conversación fácil e igualitaria con estudiantes negros, fue deliberadamente minimizada u omitida de la cobertura principal de su vida y legado durante décadas. Complica la imagen familiar de Einstein como una figura puramente apolítica del intelecto, que es exactamente por qué merece ser vista y recordada. Número 19. La nube en forma de hongo sobre Nagasaki. El cielo sobre Nagasaki, el 9 de agosto de 1945, se hinchó hacia arriba en la infame nube en forma de hongo, una imagen que produce un escalofrío en cualquiera que realmente entienda lo que está mirando. El dispositivo Fat Man detonó a las 11:02 de la mañana, hora local, a aproximadamente 1,650 pies sobre la ciudad, y la nube se elevó a más de 18 kilómetros. La ciudad de abajo dejó de existir en cualquier forma reconocible en cuestión de segundos.
Aproximadamente 40.000 personas perecieron instantáneamente por la explosión y el calor. Para finales de 1945, el toll combinado de la exposición a la radiación, quemaduras y enfermedades relacionadas llevó ese número a entre 60 y 80.000. Nagasaki ni siquiera era el objetivo principal ese día. La cobertura de nubes sobre Kokura obligó al avión a redirigirse. La fotografía de la nube es frecuentemente descrita como hermosa de una manera que la hace más perturbadora, no menos. El espectáculo físico de un evento nuclear produce una imagen que el cerebro procesa estéticamente antes de procesarla moralmente. Esa brecha entre lo que parece la imagen y lo que representa es exactamente por qué nunca ha dejado de ser estudiada y por qué la inquietante belleza de la nube siempre ocultará la tragedia que hay debajo de ella. Número 18. Judíos húngaros en Auschwitz. Esta imagen proviene del álbum de Auschwitz, una colección de fotografías tomadas por el personal de las SS en Auschwitz-Birkenau en mayo y junio de 1944, que documentan la llegada y el procesamiento de los deportados judíos húngaros. Es uno de los únicos conjuntos conocidos de imágenes que muestran toda la secuencia desde la llegada al andén hasta el proceso de selección. Las familias fueron separadas en el momento en que bajaron de los trenes de transporte, los hombres en una dirección, las mujeres y los niños en otra. Los considerados aptos para el trabajo forzado fueron enviados más adentro del campo. Los considerados no aptos, los ancianos, los niños menores de 15 años y sus madres, fueron dirigidos a otro lugar. La mayoría no tenía idea de lo que significaba esa dirección. El proceso fue deliberadamente diseñado para evitar la alarma, para mantener todo ordenado y tranquilo hasta que fuera demasiado tarde. Auschwitz-Birkenau fue responsable de aproximadamente 1.100.000 muertes, la mayoría de ellas judíos. El álbum sobrevivió solo porque una superviviente, Lily Jacob, lo encontró en un campo abandonado al final de la guerra y reconoció a su propia familia en las fotografías. Ahora se conserva en Yad Vashem en Jerusalén y sigue siendo uno de los registros fotográficos más importantes del Holocausto que existen. Sin embargo, la crueldad de una nación no fue el único horror de la era. Número 17. Nsala de Gwala, el Estado Libre del Congo. En 1904, un hombre llamado Nsala se sentó ante una cámara sosteniendo la mano y el pie amputados de su hija de 5 años, Boali, restos dejados como castigo deliberado por soldados belgas porque no había cumplido su cuota de recolección de caucho bajo el régimen del rey Leopoldo II de Bélgica. Bajo el gobierno personal de Leopoldo del Estado Libre del Congo, que no era un estado en ningún sentido significativo, sino una colonia privada operada para la extracción de caucho. El trabajo forzado, la mutilación y la violencia masiva eran herramientas sistemáticas y documentadas de control. Se requería a los soldados que presentaran evidencia de cada bala utilizada, lo que llevó a atrocidades generalizadas contra los vivos y los muertos. Las estimaciones del número total de muertes durante el gobierno de Leopoldo oscilan entre 1 y 10 millones de vidas congoleñas. La fotografía de Nsala fue tomada por la misionera británica Alice Seeley Harris y fue utilizada por la Asociación para la Reforma del Congo, dirigida por E.D. Morel y Roger Casement, para exponer el régimen de Leopoldo ante un público europeo al que se le había dicho que el Estado Libre del Congo era una misión humanitaria. Se convirtió en una de las primeras fotografías jamás utilizadas como evidencia central en una campaña internacional de derechos humanos, y funcionó. Leopoldo fue obligado a ceder el control del Congo al Estado belga en 1908. Mientras el sufrimiento del Congo sacudía al mundo, otro país pronto enfrentaría su propia rendición de cuentas detrás de los muros de una prisión. Número 16. El incidente de la prisión de Carandiru. El 2 de octubre de 1992, la penitenciaría de Carandiru en Sao Paulo, Brasil, estalló en el caos cuando una disputa entre reclusos en el pabellón 9 se salió de control. La policía militar de Sao Paulo fue llamada, pero lo que siguió no fue una intervención controlada. Cuando terminó la operación, 111 reclusos habían perdido la vida. La evidencia forense mostró más tarde que la mayoría de los que murieron habían sido disparados mientras se rendían o intentaban esconderse, no mientras representaban una amenaza para los oficiales, con los médicos forenses documentando heridas incompatibles con cualquier uso defensivo de la fuerza. La inquietante fotografía del patio muestra a los reclusos supervivientes alineados casi desnudos, rodeados de oficiales fuertemente armados, bajo un mural de la Virgen de Guadalupe. Un contraste perturbador y devastador entre la fe y la brutalidad en el mismo encuadre.
El evento se convirtió en una de las imágenes definitivas de la documentación de los derechos humanos en América Latina y obligó a Brasil a una confrontación nacional largamente aplazada con su sistema penitenciario. Las investigaciones y los procesos judiciales se prolongaron durante décadas. Lejos de Brasil, otra tragedia se desenvolvió cuando un joven viajero quedó atrapado en tensiones políticas con consecuencias catastróficas. Número 15. Otto Warmbier. Otto Warmbier, un estudiante universitario estadounidense de 21 años, fue arrestado en Corea del Norte en enero de 2016, cuando su grupo de turistas se preparaba para abandonar el país, acusado de intentar llevarse un cartel de propaganda de su hotel. Lo que se suponía que sería un breve viaje de estudios ya se había convertido en una pesadilla y estaba a punto de empeorar mucho más. Sentenciado a 15 años de trabajos forzados en una conferencia de prensa televisada, donde muchos observadores encontraron su actitud profundamente coaccionada, Otto desapareció de la vista pública durante más de un año. Cuando finalmente fue devuelto a los Estados Unidos en junio de 2017, se encontraba en un estado irreversible de vigilia sin respuesta, con un grave daño cerebral que los médicos dijeron que no podía explicarse por la enfermedad que Corea del Norte afirmaba había causado. Murió 6 días después de regresar a casa, sin haber recuperado jamás la conciencia. Sus padres declararon más tarde en un tribunal federal que su hijo había sido sometido a abusos durante su detención, una afirmación con la que estuvo de acuerdo un juez federal de los Estados Unidos al emitir una sentencia de más de $500 millones contra Corea del Norte, una sentencia que nunca ha sido ejecutada. Nadie ha sido considerado responsable de lo que le ocurrió. La siguiente tragedia se centró no en la política, sino en un recinto de zoológico que desencadenó un debate mundial. Número 14. Harambe. El 28 de mayo de 2016, un niño de 3 años se coló a través de una barrera y cayó en el recinto de Harambe, un gorila de llanura occidental de 17 años en el zoológico de Cincinnati, desencadenando uno de los incidentes de bienestar animal más ampliamente debatidos de los últimos años. Harambe se acercó al niño y fue filmado tanto de pie sobre él como arrastrándolo a través del agua poco profunda, comportamiento que los expertos describieron con interpretaciones variadas, algunos argumentando que no mostraba ninguna agresión clara, otros que la imprevisibilidad de la situación no dejaba ninguna opción segura. Los funcionarios del zoológico tomaron la decisión de usar un proyectil letal en lugar de un tranquilizante, con el argumento de que un dardo habría tardado tiempo en actuar y podría haber agitado más al animal. Harambe fue abatido. El niño resultó ileso. La respuesta en línea y en los medios fue inmediata, polarizante y en muchos sentidos desproporcionada, planteando preguntas genuinas sobre el diseño de los recintos, la responsabilidad de los padres y el uso de la fuerza letal contra una especie en peligro de extinción, pero también generando un fenómeno en Internet que, en cierta manera, ocultó la tragedia real. Los gorilas de llanura occidental están en peligro crítico, con alrededor de 100.000 en la naturaleza. La muerte de Harambe fue legal, fue documentada y sigue siendo uno de los momentos más controvertidos en la historia reciente de los zoológicos. Sin embargo, la siguiente imagen muestra un momento en que nadie tuvo la oportunidad de intervenir en absoluto. Número 13. Maksud Khan en el zoológico de Delhi. En el zoológico de Delhi, en 2014, Maksud Khan, de 20 años, se encontró atrapado dentro del recinto de un tigre blanco después de haber trepado aparentemente una barandilla para acercarse más al animal. Una gran multitud observó horrorizada desde arriba, gritando y lanzando objetos en un intento de distraer al tigre, mientras el personal del zoológico se apresuraba sin tranquilizantes inmediatamente disponibles y sin un protocolo de respuesta rápida para una situación como esta. El tigre se acercó a Khan lentamente, y el encuentro que siguió duró aproximadamente 15 minutos antes de que perdiera la vida. El incidente promovió más tarde debates serios en India sobre el diseño de los recintos, las capacidades de respuesta de emergencia en las instalaciones públicas y la brecha entre lo que los protocolos de seguridad de los zoológicos requieren sobre el papel y lo que realmente existe en la práctica. Los funcionarios del zoológico hicieron declaraciones que fueron criticadas por la familia de Khan y las medidas de seguridad fueron revisadas en el periodo posterior, aunque los críticos argumentaron que los cambios eran insuficientes y llegaron demasiado tarde. Y hablando de pasos en falso peligrosos, la siguiente historia sigue a una influencer que no se dio cuenta de que el peligro estaba justo detrás de ella. Número 12. Arina Glasunova. Mientras estaba de vacaciones en Tbilisi, Georgia, la influencer de 24 años Arina Glasunova se filmaba a sí misma caminando de lado por una calle, mientras sostenía el teléfono de una amiga y cantaba, el tipo de contenido casual que llena los feeds de las redes sociales cada hora de cada día.
No estaba mirando por dónde iba. Detrás de ella y abajo estaba la entrada abierta a una estación de metro, una caída de aproximadamente 16 pies a un suelo de concreto duro, sin barrera y sin advertencia visible desde su ángulo. Retrocedió hacia ella y cayó. El video capturó todo. Sufrió una fractura grave de cráneo y falleció a causa de sus heridas. Las imágenes circularon ampliamente, inicialmente antes de que se conociera el alcance de sus lesiones, y luego nuevamente después de que se confirmó su muerte. El incidente renovó el debate en Georgia e internacionalmente sobre el diseño de las entradas abiertas de tránsito sin barreras de seguridad y sobre los riesgos físicos que se crean cuando la atención se redirige completamente del entorno circundante hacia una cámara. La siguiente foto honra a un hombre cuyo acto final fue uno de pura y desinteresada bondad. Número 11. Casey Rivara. El 23 de mayo de 2023, Casey Rivara, un padre californiano de 2 hijos, notó a una familia de patos luchando por cruzar una concurrida intersección y, sin dudarlo, se adentró en el tráfico para ayudarlos a llegar sanos y salvos al otro lado. Los conductores a su alrededor aminoraron la marcha y tocaron el claxon en señal de apoyo. Y alguien cercano capturó una fotografía de él sonriendo a los agradecidos animales, completamente absorto en el momento. Un hombre haciendo algo bueno sin ninguna otra razón que porque necesitaba hacerse. Momentos después, un vehículo que se acercaba lo golpeó y murió en el lugar. Su comunidad respondió con un torrente de tributos, flores, notas escritas a mano y pequeños patos de goma dejados en el lugar donde fue golpeado. La fotografía tomada en los últimos segundos de su vida, mostrándolo sonriendo en medio de una concurrida carretera rodeado de patos, se convirtió en la imagen utilizada en cada tributo y cada artículo conmemorativo. Es una fotografía que es extremadamente difícil de mirar durante mucho tiempo, no por lo que muestra, sino por lo que muestra sobre qué tipo de persona era. Número 10. El segundo oso. Los cazadores de esta foto están de pie orgullosamente junto al oso negro que han abatido, una imagen de trofeo estándar, del tipo que se toma miles de veces cada año en toda América del Norte, sin ningún rasgo destacable a primera vista. Pero lo que distingue esta fotografía es visible en la línea de árboles directamente detrás de ellos, un segundo oso observando desde las sombras. Si es una pareja, un hermano o simplemente un animal atraído por los sonidos y el olor de lo que acaba de ocurrir, es imposible determinarlo, pero está claramente allí, y los cazadores son completamente inconscientes de ello. La imagen ocupa un espacio incómodo, casi indefinible. No es una fotografía de violencia, eso ya ha ocurrido. Es una fotografía de las consecuencias de la violencia, observadas en silencio por algo que tiene todas las razones para observarla. El oso en las sombras no carga, no huye. Simplemente observa desde la oscuridad, y de alguna manera, esa quietud es más inquietante que cualquier cosa que ocurriera antes de que el obturador hiciera clic. Desde la naturaleza salvaje, saltamos a un peligro moderno impulsado por la búsqueda implacable de la fotografía perfecta. Número 9. Ksenia Ignatova. La joven de 17 años, Ksenia Ignatova, había desarrollado la práctica de trepar edificios de gran altura para fotografías extremas en azoteas, parte de una cultura que creció significativamente en Rusia y Europa del Este a principios de la década de 2010, donde jóvenes conocidos como roofers trepaban grúas de construcción, torres de apartamentos y estructuras industriales para conseguir la toma, construyendo audiencias y persiguiendo la imagen que sería imposible de replicar desde el suelo. Ese día, trepó a otro rascacielos y se preparó para la siguiente fotografía. Se resbaló, cayendo sobre cables de alta tensión que transportaban 1500 voltios debajo. La tragedia sacudió a su comunidad y se difundió por todo el mundo, convirtiéndose en un desgarrador aviso sobre los riesgos reales y permanentes de la fotografía extrema. Ksenia no fue la única cuyo último momento fue capturado en cámara. Otra tragedia se desenvolvió bajo el agua, y las imágenes son aún más inquietantes. Número 8. La luna de miel. De Tina Watson. Tina y Gabe Watson apenas habían comenzado su luna de miel en Australia, cuando Gabe sugirió hacer buceo en la Gran Barrera de Coral, un lugar que afirmaba conocer bien. Pero bajo el agua brillante, la historia se oscureció. Tina, sin experiencia y visiblemente ansiosa durante el descenso, comenzó a tener dificultades con su equipo bajo el agua, mientras un compañero de buceo observó que Gabe se alejaba de ella en lugar de acercarse. Esta fotografía muestra a Tina yaciendo inmóvil en el fondo del océano, en sus últimos momentos, tomada por otro buceador que fue testigo de lo que estaba ocurriendo. Para cuando alguien la alcanzó, se había ahogado. Gabe Watson fue investigado tanto en Australia como en los Estados Unidos. En Australia, fue condenado por no prestar asistencia y cumplió una breve condena.
De vuelta en Alabama, los fiscales lo acusaron de un delito más grave, argumentando que el ahogamiento fue intencional y motivado por una póliza de seguro de vida. Fue absuelto de ese cargo en 2012. La fotografía de Tina en el fondo del océano fue central en ambos procedimientos, y el caso sigue siendo uno de los más debatidos en la historia reciente del crimen. Las investigaciones plantearon más tarde preguntas perturbadoras sobre las acciones de Gabe, que nunca han sido completamente resueltas. Número 7. La propuesta de Steven Weber. Durante unas vacaciones de 2019 en Tanzania, Steven Weber había planeado una propuesta que su novia nunca olvidaría. Quedándose en un alojamiento subacuático, nadó fuera de la ventana de cristal de la habitación y presionó una nota escrita a mano contra ella, diciéndole que la amaba y pidiéndole que se casara con él. Sonrió, sosteniendo una cajita de anillo, completamente orgulloso del momento que había construido. Ella dijo que sí. Las imágenes capturaron todo, pero Steven había calculado mal su suministro de oxígeno. Y antes de poder llegar a la superficie, se quedó sin aire. El momento de alegría se transformó en desgarramiento en tiempo real. Su prometida eligió más tarde compartir las imágenes públicamente, diciendo que quería que la gente viera la propuesta tal como él la había pretendido, como un acto de amor, antes de que escucharan cómo terminó. El video ha sido visto desde entonces millones de veces, y existe en un espacio casi insoportable entre la alegría y el dolor. Un hombre presionando una nota contra una ventana, sonriendo, sosteniendo una cajita de anillo, orgulloso de algo que no viviría para completar. No hay nada más como ello. Número 6. El atentado de Omagh. En esta fotografía aparentemente inocente tomada en Omagh, Irlanda del Norte, en 1998, un niño pequeño está sentado alegremente sobre los hombros de su padre junto a un coche aparcado. El momento parece completamente entrañable y pacífico, una tarde de sábado normal capturada en un solo encuadre, hasta que aprendes la verdad. El IRA real había telefoneado advertencias codificadas sobre un artefacto en el centro de Omagh, pero la información sobre la ubicación proporcionada era incorrecta, y la policía movió a las multitudes en la dirección equivocada, hacia el vehículo, no alejándose de él. A las 3:04 de la tarde, el coche detonó en uno de los ataques más mortíferos de los disturbios, acabando con 29 vidas, incluyendo a una mujer embarazada de gemelos, e hiriendo a más de 220 personas. La fotografía del niño sobre los hombros de su padre, tomada junto al coche que poco después detonaría, fue publicada globalmente como una de las imágenes definitivas del atentado. La familia de la fotografía sobrevivió. Nadie ha sido condenado específicamente por llevar a cabo el ataque de Omagh. Y mientras este ataque sacudía a una nación, la siguiente tragedia se desarrolló en los andenes del metro de Nueva York. Número 5. Ki Suk Han en el andén del metro. El 3 de diciembre de 2012, Ki Suk Han, de 58 años, se encontró en un acalorado altercado con un hombre en un andén del metro de la ciudad de Nueva York en Times Square y fue empujado a las vías de abajo. La inquietante fotografía lo captura desesperadamente, intentando salir mientras las luces de un tren que se aproxima se hacen más brillantes en el encuadre con cada segundo que pasa. Los testigos en el andén gritaban, pero nadie lo alcanzó a tiempo. Han no sobrevivió. El fotógrafo, Umar Abbasi, dijo que había estado demasiado lejos para intervenir físicamente y había estado usando el flash de su cámara en un intento de alertar al operador del tren. El New York Post publicó la imagen en su portada, y la decisión desencadenó uno de los debates éticos más significativos en el periodismo gráfico en la memoria reciente, sobre las obligaciones de los fotógrafos en situaciones de crisis, la responsabilidad de los transeúntes y lo que comunica una publicación cuando publica una imagen de un hombre, en el momento antes de su muerte como su portada. Abbasi recibió amenazas de muerte. El hombre que empujó a Han fue condenado por homicidio en segundo grado. En la siguiente foto, la víctima grabó sin saberlo a su propio agresor. Número 4. La última fotografía de Ronaldo Daxa. Mientras celebraba el Año Nuevo en 2011, el político local filipino Ronaldo Daxa levantó su cámara para tomar una fotografía de su sonriente familia reunida en la calle. Lo que la fotografía capturó, sin que él lo supiera, fue a su propio atacante visible al fondo, parcialmente oculto pero claramente presente y ya en posición de disparo, apuntando directamente a Daxa cuando el obturador hizo clic. Segundos después de que se tomara la fotografía, se oyó un disparo y Daxa no sobrevivió. La imagen se convirtió en la pieza central de evidencia que identificó al perpetrador, un hombre con un conflicto previo con Daxa que lo había seguido hasta la celebración de Año Nuevo. Fue identificado a partir de la fotografía, arrestado y posteriormente condenado. Daxa había creado sin saberlo la pieza de evidencia más importante en su propio caso.
La cámara que levantó para fotografiar a su familia fue la razón principal por la que su agresor fue capturado. Y mientras este acto fue calculado y deliberado, la siguiente tragedia pasa de una calle tranquila en Filipinas al glamour y la oscuridad del Hollywood de la década de 1960. Número 3. Sharon Tate, última noche. Sharon Tate, radiante, con 8 meses de embarazo y en el genuino apogeo de una carrera cinematográfica en ascenso en Hollywood, fue fotografiada el 8 de agosto de 1969, en una cena con amigos íntimos, sin saber que estaba viviendo las últimas horas de su vida. La imagen irradia calidez y alegría ordinaria. Una joven mujer rodeada de personas que ama, mirando hacia el futuro con todo por delante. En las primeras horas del 9 de agosto, miembros del círculo de Charles Manson entraron en la casa en 10.050 Cielo Drive, y Sharon Tate y otras 4 personas fueron asesinadas en uno de los crímenes más notorios del siglo XX. Tenía 26 años. Sus últimas palabras reportadas, según lo recordado por la única testigo superviviente de un encuentro con los atacantes, fueron una súplica por la vida de su hijo nonato. Charles Manson fue condenado en 1971, a pesar de no estar físicamente presente durante los ataques, habiéndolos dirigido de forma remota. Murió en prisión en 2017. La fotografía de Sharon de su última noche, llena de vida, horas antes del final, se ha convertido en una de las imágenes más ampliamente difundidas asociadas al caso, no por lo que muestra, sino por la distancia infranqueable entre lo que muestra y lo que siguió. La siguiente tragedia pasa del glamour de Hollywood a un misterioso hotel que todavía fascina al mundo. Número 2. Elisa Lam, el Hotel Cecil. Este inquietante metraje de seguridad muestra a Elisa Lam, de 21 años, en el ascensor del Hotel Cecil de Los Ángeles, un edificio con un historial documentado de tragedias, suicidios y la residencia previa de al menos 2 asesinos convictos, en lo que sería el último metraje jamás capturado de ella con vida. Su comportamiento en el video se convirtió en objeto de un análisis online implacable. Presiona múltiples botones del piso, entra y sale del ascensor repetidamente, parece hablar o gesticular hacia alguien no visible en el encuadre, y mueve las manos de maneras que generaron años de teorías que van desde lo mundano hasta lo profundamente inquietante. Las puertas del ascensor se comportan de manera inusual, permaneciendo abiertas mucho más tiempo de lo normal. Semanas después de su desaparición, su cuerpo fue descubierto dentro de uno de los tanques de agua de la azotea del hotel, después de que los huéspedes se quejaran de la baja presión del agua y el agua descolorida que salía de sus grifos. Su muerte fue declarada accidental. Se le había diagnosticado trastorno bipolar, y el forense concluyó que un episodio de salud mental contribuyó a las circunstancias que le costaron la vida. El metraje fue publicado por la policía durante la búsqueda y nunca ha dejado de generar preguntas del todo. El Hotel Cecil cerró permanentemente en 2023 y ahora llegamos a la imagen final, una de las más devastadoras de la historia humana. La mujer que durante mucho tiempo se creyó que era Josephine, la esposa de Wyatt Earp, puede que no sea ella en absoluto. La fotografía del vestido de seda apareció en la portada del libro de Glenn Boyer de 1976, I Married Wyatt Earp, con Boyer, afirmando que databa de 1880, pero el copyright de la imagen fue registrado en 1914, lo que hace que eso sea imposible. La identificación errónea se ha estado propagando desde entonces. 50 fotografías. Algunas cambiaron leyes, algunas condenaron a las personas que las tomaron, algunas se convirtieron en la única prueba restante de eventos que personas poderosas necesitaban que el mundo olvidara. Y algunas son simplemente registros de momentos ordinarios que se convirtieron, en un instante, en algo que ninguna de las personas en el encuadre podría haber imaginado. Si alguna de estas historias se quedó contigo, escribe el nombre en los comentarios. Comparte este video si crees que estas historias merecen una audiencia más amplia y suscríbete. Hay más de dónde vino esto.